Seguimos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 lo que nos plantean, lo que nos dicen es que resolvamos un sistema de ecuaciones. Lo leemos despacio, resuelva por el método que prefiera el siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, sabemos que a nivel de la ESO hay tres métodos muy famosos de resolución, que son el método de sustitución, el método de igualación y el método de reducción. Yo en este caso voy a elegir para resolver dicho sistema el método de reducción, que bueno, pues cuando se conoce bien, creo que es de los más sencillos que tenemos. Bueno, para resolver este sistema de ecuaciones por el método de reducción, recuerdo que es un método que consiste en sumar las ecuaciones, es decir, copiamos las ecuaciones, 4x menos 3y igual a 5 y menos 2x más 5y igual a 1. Este método consiste en sumar ambas ecuaciones e intentar que cuando hacemos la suma de esas dos ecuaciones se nos vaya alguna de las dos letras, o bien la x o bien la y. Evidentemente en este caso si sumamos 4x menos 2x nos quedaría 2x, 5y menos 3y nos quedaría más 2y y por último 5 y 1 nos quedaría 6 y no se nos va ninguna letra. Como no se nos va ninguna letra, tenemos que hacer algún pequeño cambio en alguna de las ecuaciones o en las dos para conseguir que alguna de las dos letras al sumar dichas ecuaciones se nos vayan. Por ejemplo, una opción muy buena que tendríamos para que se nos vaya una de las dos letras sería multiplicar la ecuación de abajo, multiplicarla por 2. ¿Por qué por 2? Porque si nosotros la ecuación de abajo, ¿vale?, la multiplicamos por 2, automáticamente lo que conseguiríamos es que abajo nos quedase un menos 4x, ¿no? Y al sumar luego 4x con menos 4x, ¿vale?, la x se nos iría, ¿vale? Cuando yo decido multiplicar una ecuación por 2, la multiplico completamente, multiplico todos los términos por 2. Es decir, nosotros la ecuación de arriba la vamos a dejar tal y como está y la ecuación de abajo la vamos a multiplicar por 2. 2 multiplicado por menos 2x nos quedaría menos 4x, 2 multiplicado por 5 nos quedaría 2 por 5, 2 por 5y serían 10y, y 2 multiplicado por 1 nos quedaría 2. Es decir, multiplico absolutamente todos los términos de la segunda ecuación por 2. Y ahora, si sumamos de nuevo las dos ecuaciones, sí que obtenemos nuestro gran objetivo. 4x y menos 4x se nos iría, 10y y menos 3y nos quedarían 7y, y por último 5 y 2 nos quedarían 7. Ya terminar de sacar la y es muy sencillo, simplemente el 7 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y 7 entre 7 nos quedaría 1. Y ya hemos sacado lo que vale la y. Para terminar de resolver el sistema de ecuaciones necesitamos sacar aún lo que vale la x. Y para ello lo que vamos a hacer ahora es hacer sustitución. Vamos a elegir una de las dos ecuaciones, cada uno puede elegir la que quiera, ¿vale? Yo voy a elegir, por ejemplo, la primera, ¿vale? Y simplemente en dicha ecuación vamos a sustituir la y por su valor. Y ya obtendremos lo que vale la x. Sería 4 multiplicado por x menos 3 multiplicado por y. La y la sustituimos por su valor, que es 1, igual a 5. Es decir, hemos copiado la ecuación de arriba tal y como está, sustituyendo el valor de y por el valor que tiene ahora, que sabemos que ahora la y vale 1. Bueno, resolvemos esta pequeña ecuación de primer grado. Esto nos quedaría 4x menos 3 multiplicado por 1 nos quedaría menos 3, igual a 5. Nos llevamos los números hacia la derecha, el 4x lo dejamos a la izquierda y el 3 que está restando lo pasamos sumando. Esto nos quedaría 4x igual a 5 más 3 serían 8 y la x nos quedaría que es 8 dividido entre 4, que nos quedaría 2. Por tanto, ya tenemos la solución de nuestro sistema de ecuaciones. Sería la x no ha salido 2 y la y no ha salido 1. Si alguien quiere lo puede comprobar perfectamente. Deberíamos de irnos a las dos ecuaciones que teníamos, sustituir la x por 2, la y por 1 y ver si realmente se cumplen dichas ecuaciones. Bueno, nos vamos al tercer problema, al cuarto problema. El cuarto problema es un problema, ¿vale?, que, como veremos, se puede resolver por varios métodos diferentes, ¿no? Lo leemos despacio, nos dice que Alicia le ha comprado un regalo de cumpleaños a su hermano Pedro, tenía ahorrados 120 euros, de los que se ha gastado un 25% en el regalo. Y me pregunta que cuánto dinero le queda. Es decir, esta chica, Alicia, tenía ahorrados 120 euros y de los cuales se ha gastado, ¿vale?, un 25% en un regalo, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar a resolverlo. Ponemos que Alicia tenía un total de 120 euros y en el regalo, ¿vale?, se ha gastado ni más ni menos que un 25% del dinero que tenía ahorrado. Bueno, pues vamos a ver realmente lo que de verdad, ¿vale?, se ha gastado Alicia. Pues se ha gastado un 25% de los 120 euros. ¿Y cómo se hace el 25% de 120? Pues simplemente multiplicamos 25 por 120 y
dividimos entre 100. Recordamos que para hacer un porcentaje, si por ejemplo quisiera hacer el 50%, multiplicaría 120 por 50 y dividiría entre 100. Si hacemos estas operaciones, si multiplicamos 25 por 120 y dividimos entre 100, veremos que nos salen 30 euros. ¿Eso qué significa? Significa que en el regalo, ¿vale? En el regalo se ha gastado ni más ni menos que 30 euros. Para saber el dinero realmente que le queda a Alicia, lo que vamos a hacer simplemente a los 120 euros que tiene ahorrados, le vamos a restar los 30 que se ha gastado en el regalo y por tanto le quedarán 90 euros, ¿vale? Aún, ¿vale? Que podrá utilizar para lo que ella quiera. Por tanto, ¿vale? La solución ya por fin de nuestro problema, ¿vale? Que lo que nos han preguntado es cuánto dinero le queda, pues a Alicia, ¿vale? Podríamos que a Alicia le quedan aún 90 euros. Perfecto, venga. Nos vamos al siguiente problema. Nos vamos al problema 5. En el problema 5, ¿vale? Lo leemos. Los lados de un rectángulo miden 4 y 3 centímetros. Calcule su diagonal, su área y su perímetro. Este ejercicio es un ejercicio que corresponde dentro de las matemáticas al bloque de geometría, ¿vale? Y bueno, es un ejercicio que ahora veremos no va a ser muy complicado, quizás exceptando la parte de la diagonal en la que tendremos que utilizar el teorema de Pitágoras y es un poquito más difícil. Los demás apartados veremos que son sencillos. Venga, lo primero que vamos a hacer, vamos a dibujar nuestro rectángulo, más o menos, ya lo tenemos dibujado. ¿Vale? Vamos a poner las medidas que tenemos. Dice que los lados de un rectángulo miden 4 centímetros y 3. Vamos a suponer que la base mide 4 centímetros y vamos a suponer que la altura del rectángulo mide 3 centímetros. Como sabemos que los rectángulos tienen los lados iguales 2 a 2, este trocito de aquí arriba, este lado de aquí arriba también mide 4 centímetros y este lado de la izquierda también, ¿vale? Mide 3 centímetros, ¿no? Nos preguntan su área, su perímetro y su diagonal. Vamos a empezar por lo más sencillo de todo, que es el perímetro. Recordamos que el perímetro de una figura es ni más ni menos que la suma de todos los lados. Es decir, el perímetro sería 4 más 3 más 4 más 3. O sea, 4 más 3 más 4 más 3. No es ni más ni menos que la suma de sus lados. Es decir, esto al final nos daría 4 y 4, 8, 8 y 6, 14 centímetros. Por tanto, dicha figura, en este caso el rectángulo, tiene un perímetro de 14 centímetros. Nos pasamos a lo siguiente que nos piden. Lo siguiente que nos piden es el área. Recuerdo que el área de un rectángulo simplemente es la base multiplicado por la altura. La base serían 4 centímetros, la altura simplemente serían 3 centímetros. Por tanto, la base mide 4 por la altura que mide 3 y 4 por 3 nos quedarían 12 centímetros cuadrados, ya que recuerdo que las áreas se miden en unidades cuadradas. Y vamos a la última parte, que es la más complicada de todas, en la que nos pide realmente la diagonal. Bueno, vamos a dibujar en un momento la diagonal, y la diagonal sería aproximadamente una cosa así. Bueno, pues para calcular la diagonal vamos a sacarnos este triángulo aparte, es decir, este triángulo que voy ahora mismo a marcar, este que nosotros tenemos aquí, este triángulo que tenemos aquí, este y este, lo voy a sacar aparte, ¿vale? Para que se vea claramente. Lo sacamos aparte para que el triángulo, vamos a dibujarlo un poquito mejor, para que se vea perfectamente. Bueno, una vez que hemos dibujado nuestro triángulo, este ángulo que nosotros tenemos aquí es un ángulo de 90 grados, por tanto, dicho triángulo es un triángulo rectángulo, donde este lado que tenemos aquí, que es un cateto, mide 3, donde este lado que tenemos aquí, el lado justamente de abajo, mide 4, y lo que desconocemos es la diagonal, que a la diagonal también la podemos llamar la hipotenusa del triángulo. Os recuerdo que en los triángulos rectángulos la hipotenusa es el lado que está enfrente, justamente enfrente del ángulo de 90 grados, ¿vale? Esto que tenemos aquí es un cateto, esto que tenemos aquí es otro cateto de nuestro triángulo rectángulo y en este caso nuestra diagonal sería la hipotenusa. Y recuerdo que el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Vamos a llamar a los catetos cateto 1 y cateto 2.
vamos a suponer que este de aquí es el primer cateto y vamos a suponer que este de aquí es el segundo cateto. Por tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que en este caso sería la diagonal al cuadrado, es igual al primer cateto, que sería 4 al cuadrado, más el segundo cateto, que es 3 al cuadrado. Operando un poquito, nos quedaría que la diagonal al cuadrado es 4 al cuadrado son 4 por 4 es 16, 3 al cuadrado son 3 por 3 sería 9, y nos quedaría que la diagonal al cuadrado es 16 más 9 son 25, y ya para terminar, simplemente haciendo la raíz cuadrada, nos quedaría que la diagonal es la raíz de 25, que ponemos directamente aquí debajo la solución. Es decir, la diagonal sería la raíz de 25, que vale 5. Y por tanto, ya tendríamos terminado nuestro ejercicio. Es decir, primero nos pedían el perímetro, que ya lo hemos calculado, que era la suma de todos los lados, que era 14. En segundo lugar nos pedían el área. Recuerdo que el área de un rectángulo es base por altura, por tanto hacemos 4 por 3, que nos darían 12 centímetros cuadrados. Y por último nos pedían la diagonal. La diagonal es, ¿vale?, lo más complicado de este ejercicio, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido sacar este triángulo aparte, ¿vale?, como lo estoy ahora mismo marcando, lo hemos sacado aparte, nos hemos dado cuenta que esto que tenemos aquí es un cateto, que esto que tenemos aquí es otro cateto, y lo que me piden, ¿vale?, que es la diagonal, se corresponde con la hipotenusa. Aplicamos nuestro teorema de Pitágoras, que nos dice siempre que la hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, y de esa fórmula al final obtenemos la diagonal, ¿vale?, que